Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa, un programa en donde nos gusta acercarnos a la vida de las personas para conocerles un poquito más a fondo. Nosotros hacemos trampas en estos inicios porque las personas que traemos ya las conocemos de cuando estuvimos en nuestra etapa de la radio y sobre todo a la invitada que tenemos hoy, porque ya la entrevistamos en este programa, pero prometió volver para hablar de sus padres. Antes de dar más pistas, voy a presentar a mi compañera Irene de Frutos. Irene, ¿qué tal? Pues muy bien, Teresa, como decías, a esta invitada ya la conocemos, ya le hicimos el cuestionario en cuestión que estamos haciendo en estos programas y bueno, prometió volver, lo ha cumplido, de eso debe ser que no nos portamos tan mal, que se lo pasó bastante bien, ella, nosotros, y bueno, en esta ocasión viene para hablar de sus padres, de Victoria Camí y de Joaquín Rodrigo. Ella es Cecilia Rodrigo. Bienvenida, Cecilia. Pues muchas gracias a las dos, como puede ser de otra manera, feliz. Y te iba a comentar, en la cabecera de nuestro programa salen unas imágenes de una bailarina y cada vez que lo veo, irremediablemente mi mente vienes tú a mi cabeza. No me puedo, claro, no he visto fotos tuyas de bailarina, pero tú tienes esos documentos, esos recuerdos, ¿tú lo guardas? Alguno me queda, pero ya ha llovido tanto desde entonces que bueno, es etapa pasada. A mí me gustaría ver alguna foto de Cecilia Rodrigo de bailarina, porque tienes que estar fantástica. Bueno, regular. Desde luego. Bueno, vamos a recordar a nuestros espectadores que Cecilia Rodrigo es presidenta de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo y también, bueno, por supuesto, de Ediciones Joaquín Rodrigo. Cecilia, recuérdanos un poco, ¿qué hacéis desde la Fundación? Bueno, nosotros en realidad somos los dos, y la fundación que lleva el nombre de mis padres y la editorial que se complementan, o sea que trabajamos prácticamente como para los dos, pero en sentidos distintos, pero que se complementan. Entonces, la editorial es una empresa, nos dedicamos realmente a la edición de la música de Joaquín Rodrigo y a su difusión y a su protección. Eso sería un poco la definición de la editorial. Y la fundación pues es mucho más amplia, no diría vaga, pero eso sobre todo nos dedicamos a enriquecer el ya muy rico archivo que conservamos, en recibir a todos aquellos que vengan del mundo entero a investigar y a aprender y a conocer sobre el compositor, su esposa y todo el siglo XX en lo que se refiere a la música clásica en España. Yo creo que es uno de los más ricos, si no el más, de los archivos de música clásica. Entonces esto se enriquece de día en día, porque no solamente hay de todo, hay audiovisuales, hay fotografía, hay correspondencia, hay prensa, de todo un siglo, a lo largo de todo el siglo XX. Y bueno, pues a través de la Fundación, por supuesto, nosotros hacemos muchísimas acciones en el sentido de difundir la figura del compositor entre los niños y los jóvenes, impulsar la música justamente entre los jóvenes estudiantes de música, dar becas, dar premios en los concursos internacionales, impulsar libros, biografías, tratados, escritos, tesis, bueno, etcétera, etcétera. De todo. Bueno, de hecho, ahora dentro de un ratito Cecilia se tiene que ir a dar una conferencia en inglés, además, nos ha comentado. Eso es un poco peliagudo, sí. Bueno, además es para un máster de ingenieros, no tiene nada que ver ni con la música, ni con el arte, y no sé si puedo decir la cultura, a lo mejor me matarían los ingenieros, Pero no tiene nada que ver, o sea que también tú te dedicas a otro tipo de cosas. Bueno, es que cuando hay una figura importante, universalmente valorada, es un ejemplo para todo tipo de estudiantes, porque el valor que tenía mi padre y la ayuda de mi madre, hoy en día además, gracias a Dios, la figura de la mujer por fin se pone en su lugar, se coloca en el lugar que le corresponde, el impulso, todo esto es muy actual, el hablar de figuras que han tenido una vida muy difícil, muy complicada y que han llegado gracias a perseverar y a atravesar todos los obstáculos en el camino hasta lograr el éxito, y eso
es un buen ejemplo para los jóvenes, estudien lo que estudien. Desde luego que sí. Y Cecilia, nosotros, bueno, conocemos a Joaquín Rodrigo, tu padre, el maestro Joaquín Rodrigo. Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no?, esa imagen de tu padre tocando el piano, su música, pero ¿cómo era tu padre? ¿Cómo era Joaquín Rodrigo? Pues era una persona, la verdad, muy normal. No era nada engreído, era una persona humilde, muy simpático, un gran comunicador, muy culto, pero muy divertido. O sea, os hubiera encantado hacerle una entrevista. Desde luego Pues que seguro sí. que sí. Todo un lujazo sería. ¿Y tu madre cómo era? Muy diferente. ¿Sí? Sí, muy diferente, porque, bueno, ella no era española, era turca, de origen judío sefardí, muy europea, más introvertida, menos comunicadora, entre comillas, menos simpática, pero tremendamente trabajadora, culta, se complementaban muy bien, pero eran muy distintos. ¿Cómo se conocieron? Pues se conocieron en París. ¿En París? Se conocieron en París en los años 20 porque mi padre estaba estudiando allí en la escuela normal con un gran compositor, Paul Dukas, y ella estudiaba el piano. Y entonces en una revista musical vio una obra que le habían editado a él, muy interesante. Entonces dijo, ¿qué obra? Porque ella era siempre muy vanguardista ella misma en sus ideas. Y reconoció enseguida que había ahí un talento y dijo, yo tengo que encontrar a este chico por todas partes. Y casualmente, pues él la buscaba para otra cosa, para que le tradujera una carta en alemán, y ella buscaba al autor de esa música por otro lado. Y como es la vida, y se encontraron. Claro. Madre mía, porque ella, ¿qué idiomas hablaba? Pues hablaba perfectamente, además del español, el alemán, el francés y el inglés. Además del turco, claro, y chapurrear un poco el griego, pero era perfecta en esos idiomas que he dicho. Cuando digo perfecta, yo que ahora tengo que desenvolverme pues bastante en este mundo con idiomas, el grado de perfección que tenía para expresarse tanto por escrito como oralmente. Claro, para él pues fue de una ayuda increíble, porque él tenía que desenvolverse en el mundo entero. Claro, porque él sabía... Él sabía francés Ajá. y un poquito de alemán, pero no como ella, y además escribiendo y todo esto. Además de música, claro. ¿Y a ti en casa te hablaban en algún idioma, bueno, cada uno en concreto? Sí, en casa cuando yo era niña se hablaba mucho francés, porque la madre de mi madre, mi abuela, vino a vivir con nosotros en el año, los años 40, mediados de los años 40, siendo yo todavía muy pequeña, y vivió con nosotros hasta que falleció. Muchos años vivió. Y entonces, entre mi madre y mi abuela hablaban el alemán, y luego conmigo el francés. Y luego, en general, se hablaba el español. Madre mía. ¿Y nunca te hablaron en turco, tu madre? Bueno, algo intentó. Algo intentó, ¿no? Pero está muy de actualidad en Turquía ella ahora. Sí. Se ha hecho un artículo interesante para la compañía de aviación turca, de esas revistas que vienen en los aviones, y se le ha dedicado pues un grandísimo artículo este año a ella. Y en París también, en las asociaciones de judíos sefardíes, y etcétera, etcétera. Está muy en la actualidad. Muy reconocida también. Por fin. Por fin, ¿no? Vamos, por fin, no por parte de mi padre, que siempre lo dijo y siempre le daba, la colocaba en el lugar que le correspondía, pero ya sabemos que en España todo esto, por fin. Sí, que es un poquito complicado, y tendemos además a olvidarnos de las cosas muy rápido, por desgracia. Cierto. Pero bueno, Cecilia, nos comentabas que tus padres se habían conocido en París, después se casaron. Se casaron. Y después llegaste tú. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después, porque después, cuando se casaron, ellos todavía estuvieron deambulando por Europa pues 6, 7 años, y tuvieron que atravesar tiempos muy difíciles porque estalló la guerra civil en España y no podían volver.
y de París y Francia, etcétera, saltaron a Alemania, donde estuvieron también un año, en un asilo para ciegos, recogidos porque no realmente estaban en condiciones muy precarias, y luego desde Alemania tuvieron que salir corriendo también, claro, porque se avecinaban los tiempos de la guerra la Segunda Guerra Mundial. Y ya pues llegaron a París otra vez muy mal, y allí de pronto se le ocurrió el concierto de Aranjuez en el año 39. ¿Ah, fue en París? Sí, en un pequeño apartamento donde tenían alquilada una pequeña habitación en el barrio latino, donde, por cierto, el año pasado se colocó una placa, el Ayuntamiento de París colocó una placa conmemorativa porque allí se había escrito la famosa obra. Y de allí, pues ya en el peor de los momentos, ya en extremis, pues acaba la guerra civil y puede encontrar un pequeño empleo para volver. Y volvieron. Y volvieron justo 2 días antes de que estallara la guerra mundial. Cruzan la frontera y vuelven en el 39 a Madrid, y yo nací después ya, mucho, vamos, 2 años después. Bueno, Cecilia, tenemos una foto que nos has mandado que se te puede ver, a ver si la ponen, ahí está, se te puede ver con tus padres, y bueno, esta foto es muy especial, me comentabas cuando me la mandaste, pero quiero que lo cuentes tú. Bueno, primero, ¿dónde es esto? ¿Y cuántos años tienes tú? Espérate, ¿Uno? porque yo no la veo. Ahora, estoy encima de mi padre, ¿verdad? Sí, ahora sí, la veo estás encima de tu padre, sí. Perfectamente. Bueno, pues yo creo que muy poquitos, creo que menos de 2 años. Menos de 2 años. Y entonces llevo un sombrerito y me habían puesto el clásico pelele, pero lo curioso es que delante llevo... Parecen botones, pero no son botones, son 2 cascabelitos, porque yo siempre llevaba 2 cascabelitos cosidos al vestido para que mi padre supiera en todo momento por dónde andaba yo. Claro. Una idea parece tan normal y tan lógica, pero que pues no. Parece que sí. A mí no se me hubiera ocurrido, la verdad, pero... Sí. Sí, y luego además es curioso porque estoy en brazos de mi padre, que lo normal suele ser que estás en brazos de la mamá. Sí. Y eso pues también da a entender que mi padre era muy cercano a... ¿Dónde estáis, Cecilia? Pues yo creo que estamos... no lo sé exactamente, ¿no? Podría ser estar en la playa, en Benicàssim, tal vez... Por la edad que yo tenía, 2 años, podría ser. Podría ser, es una foto maravillosa. ¿Y tú por quién sentías más debilidad? ¿Por tu madre o por tu padre? Aunque esto está bueno, pero de elegir, no, pero es curioso porque mi padre, siendo ciego, pues jugaba más conmigo. Estaba como más, no diré que más pendiente, porque el pobre hombre trabajaba una barbaridad. Pero mi madre era como, tenía tantísimo que hacer también, bueno, los dos, pero yo creo que siempre en las fotos siempre aparezco de la mano de él o encima de él, o quizá por el ser ciego pues era como más protector, porque luego yo cuando ya tomé conciencia de que era ciego de verdad, la protectora, yo me convertí en protectora de él. Claro, porque tú de pequeña era como si no lo... Yo no me daba cuenta, claro. Pero de pronto un buen día me di cuenta, y entonces... pues asumí la importancia de protegerle a él y de darle la mano yo a él. ¿Cómo te diste cuenta? Pues me di cuenta, en primer lugar, porque siempre me acuerdo de que llevaba unos cascabeles, eso sí que lo recuerdo, pero también me di cuenta un día, no me olvidaré nunca, que siendo bastante pequeña todavía, mi madre me dejó salir sola con él a la calle. Y fuimos a tomar un refresco en el Paseo de Recoletos. Y entonces me dijo, ten mucho cuidado con papá, con los coches, porque no ve. Y yo de pronto me di cuenta, y yo solita con él. Y desde entonces, claro, ha llovido y lo que le acompañé y el mundo que he recorrido con él, pero esa sensación de que había que protegerle porque no veía. Entonces eso se te graba, se te ve pequeña y pero queda. ¿Tu padre era ciego de nacimiento? No, quedó ciego a la edad de 3 años a consecuencia de una epidemia de difteria. Sí. Sí, bueno, era muy chiquitito, con lo cual al final
pues creces, digamos, Sí. ya No, ya sin no ver, recuerdas con lo nada, cual ciego. ya te haces a la vida, bueno, Sí. pues de otra manera, De claro, otra pero no es como alguien que se queda ciego a lo mejor de repente Sí. más mayor y le cuesta Sí, sí, sí. más y esas cosas. Sí. Entonces, o sea, no me sorprende tanto que no te dieras cuenta de que era ciego porque él pues actuaría casi con normalidad. Bueno, era muy hábil, era mucho más Claro. hábil que cualquier otro en casa, era el que manejaba todos los artilugios, las radios, los tocadiscos, los molinillos en la cocina, de lo que fuera, el que daba el botón y a la tecla era él. Claro. Sí. Y Cecilia, una curiosidad, porque siempre se dice, ¿no?, que las personas que tocan el piano tienen unas manos preciosas. ¿Cómo eran las manos de tu padre? Pues sí, es verdad, ahora que lo dices. Sí, sí, sí. Sí. Tenía unas manos muy Unas bonitas. manos bonitas, sí, sí, sí. Y a ti como, bueno, no sé, ¿tú tocas algún instrumento, Cecilia? Bueno, me pusieron al piano. Claro, Claro, que digo, claro. esta De familia, escapar. tú nos has contado ya en el otro programa que fuiste bailarina, que luego te dedicaste a la enseñanza también, pero no sé, digo, lo de la música le tiene que venir en vena, como aquel que dice, entonces algo habrás sido, o te intentaron. No había escapatoria, claro. Me sentaron al piano pues en cuanto pudieron, pero yo también en cuanto pude me escapé. Bailando. Pues sí. Sí, porque además no me divertía nada. La verdad, me cansaba muchísimo, yo no puedo estar sentada mucho tiempo. Y además mis padres, pues cada vez que les pedía que me tocaran para bailar, pues me tocaban cosas bonitas y divertidas. Siempre había, el uno o el otro tocaban cosas muy diferentes, pero siempre para bailar. Y claro, pues ellos sin darse cuenta todavía acentuaban más mi gusto por bailar. Y el piano a mí me resultaba difícil y arduo. ¿Y hay alguien de tu familia, Cecilia, algún hijo, algún nieto que toque algún instrumento, que toque el piano, que le guste el piano? No, todos han pasado. Todos por han ahí. pasado. Todos. Las niñas por el piano y la mayor de las niñas por ballet también. Y los niños fatalmente han pasado por el violín. Ah, bueno, Pero claro. han pasado. No, De ninguno ahí no ha pasado. se ha quedado. No, Pues mira, no. yo tengo dos amigas de la universidad que ambas, bueno, acabaron en el conservatorio de violín y, bueno, pues ninguna se dedica a ello y lo tocan de vez en cuando, pero siempre dicen, tantos años desde muy pequeñitas estudiando, o sea, un instrumento que es muy difícil, Sí. que le tienes que dedicar mucho tiempo, dice, y al final, pues no te dedicas a ello y como que no lo pierdes, nunca lo llegas a perder del todo, pero ya no es lo mismo. Pero es O muy sea, hay que- enriquecedor, sí, claro. es muy enriquecedor, aunque luego tú no toques. A mí me ha servido muchísimo luego después para el ballet, conocer música, saber Claro. música. Yo tenía esa ventaja sobre mis compañeras desde un principio, no solamente haber tocado, sino conocer mucho repertorio musical. Yo iba mucho a los conciertos y oía muchísima música en casa. En el momento de trabajar yo, hacer coreografías, enseñar en las clases, yo tenía un bagaje musical que me ayudó muchísimo. No solamente lo que es el meramente baile, ¿no? Ujú. Desde luego que sí. Bueno, Cecilia, también tenemos un vídeo preparado que es precioso, además acompañado de una música en la que, bueno, no se puede hablar por encima ni nada porque sería pecado, así que yo creo que lo mejor es que lo veamos y ahora nos cuentas. Vamos a ver el vídeo. Joaquín Rodrigo nació en Sagunto el 22 de noviembre de 1901. Ciego desde los 3 años, ha sabido aceptar esta limitación y trascenderla en su arte. En 1927 se traslada a París, donde estudia composición con Paul Dukas y entabla amistad con Ravel, Poulenc, Falla, Montpou. Desde 1940, año del estreno de su concierto de Aranjuez, la carrera de Joaquín Rodrigo como compositor ha sido ininterrumpida. Su música refinada, luminosa, fundamentalmente optimista, con gran predominio de la melodía y una personalísima armonía, ha sido reconocida como una de las más inspiradas, originales
y variadas de nuestro siglo. Vamos ya. Bueno, yo decía que era un pecado hablar encima de esa música, pero por supuesto no si eres Constantino Romero, ¿no? La voz esa maravillosa que nos ha estado acompañando durante todo el vídeo y que, bueno, desgraciadamente él ya no nos acompaña. Cecilia, un vídeo precioso, hablabas de esa imagen de tu padre, tu hija la mayor y tú, y hablabas de esa continuidad. Sí, porque la música de Joaquín Rodrigo, aparte de que es universal, le quedan muchos años de protección. Y hay que trabajar mucho, es como todo, si no estás encima, pues las cosas no van tan bien. Y a mí me preocupaba que quién vendría después. Yo nunca supe que yo iba a tener que asumir esta labor, nunca lo imaginé, vino así. Pero sí que es verdad que me preocupé un poquito y animé a mi hija, la mayor, a que estudiara Derecho y se hiciera especialista en propiedad intelectual, y enseguida pues empezó a trabajar con nosotros, todavía mis padres en vida, para aprender todo lo que de ellos y cómo ellos querrían que conserváramos las cosas y todo esto, que ella viera que la importancia ya de todo esto desde muy joven. Y bueno, ahora han pasado, pues desde estas escenas, pues han pasado más de 20 años. Y bueno, la vida continúa, pero nosotras seguimos trabajando y la música permanece y la persona ha quedado ahí. Y eso es muy importante. Somos un caso, yo creo que único. Sí. Y no solamente en España. Y Cecilia, queda muy poquito tiempo de programa, pero si me puedes contar, ¿qué pieza era la que estaba tocando tu padre? Que bueno, estaba tu madre también. Sí. ¿Y dónde era esa ovación que le hacían ahí? Bueno, pues, rápidamente, porque nos queda muy poquito. La escena es en su despacho, en su casa en Madrid. Mi madre, muy típicamente sentada al lado de él, toca una obra muy temprana que se llama Zarabanda Lejana, fue una de sus primeras obras. Y la ovación es en un concierto en el Palau de la Música de Barcelona. Una maravilla. Estamos hablando de los años 90, inmediatamente después paseamos por el Parque del Retiro. Desde luego que sí, y bueno, ahora sí que me van a matar, pero bueno, te la voy a hacer. ¿Tienes alguna obra favorita de tu padre? Pues no. ¿No? No, porque yo paso por diversas etapas. Claro. Y te van acompañando y un según... día me gusta una vale, y otra ya día me he pasado, según el estado de ánimo. Ya me pasó, así que Cecilia Rodrigo, hija del maestro Joaquín Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Lo he pasado fenomenal. Es que se nos hace muy cortito, va a tener que volver Cecilia. Va a tener no me da tiempo ni a despedirme de ti y de esto así que muchas gracias, hasta luego, nos vemos en el siguiente programa. Ay, una bailarina por ahí, Dios mío.